relación que existe, sobre todo en el plano económico, ¿no? El plano económico es nuestro tema de estudio, ¿ya? Y se refiere, pues, al aspecto comercial, ¿ya? Vamos a entrar al comercio internacional, que es parte del sector externo. Miren, se trata de esta imagen que reduce, o mejor dicho, simplifica todo esto, ¿ya? Sí. Como les decía, en esta imagen podemos contemplar, podemos observar aquí la actividad comercial a nivel internacional realizada en los puertos del Perú y puertos del mundo, ¿no? Donde a través de la marina mercante, una marina muy desarrollada en la actualidad, se puede trasladar productos de un lugar a otro, ¿sí? En buques sofisticadísimos, súper desarrollados y encima de tamaño exorbitante, van a traer pues mercancías de todo el mundo, sobre todo de Asia, Europa y Estados Unidos, y van a llenar pues los almacenes de la costa peruana. Aquí en el Callao nomás se considera una de las actividades más importantes el de las exportaciones e importaciones, ¿no? A través de las cajas metálicas conocidas como contenedores, o muchos le llaman también container, ¿no? En otro idioma. Y ahí tenemos las grúas, mira. Esa grúa gigantesca que está en medio de la imagen es una grúa que permite el traslado de estos containers como si fueran simples cajitas, ¿no? Los traslada de un lugar a otro, los saca del buque y los lleva hacia la zona del puerto. Ahí, los coloca abajo. Y abajo tenemos, hay otras grúas que se encargan de colocar encima de los trailers, que son unos camiones gigantescos, enormes, ¿no? Para ser trasladados o a los almacenes, ¿no? Creo que es el primer lugar donde se trasladan, y luego de ahí a los clientes, a los consumidores, ¿ya? Ahora, este es el transporte marítimo, ¿no? También hay un transporte aéreo, como ves arriba, ¿ya? Ahora, nuestra clase tiene como objetivos conocer todo esto, ¿ya? Conocer todas estas actividades que se van a realizar, ¿ya? Tanto aéreo como terrestre, marítimo. Entonces, el principal objetivo hoy día es este de acá, miren, voy a subrayarlos, es comprender cómo funciona el intercambio comercial, ¿sí? ¿Entre quiénes? Entre el Perú y el resto del mundo. Ese es nuestro objetivo. Queremos saber cómo se da esta relación, cómo se da este intercambio, ¿no? Vamos a conocerlo hoy día a través de una explicación sumamente detallada de este tema, ¿no? Sí, porque este también es uno de los favoritos en los exámenes de admisión. La siguiente se trata de que analicemos los elementos que posibilitan el comercio internacional. Por ejemplo, tenemos ahí las divisas, el tipo de cambio, tenemos también ahí los aranceles, tenemos también, tenemos los, sí, tenemos ahí los consulados que tiene el Perú, así también los tratados, ¿no? Que hemos firmado con otros países, ¿ya? Y finalmente, el otro objetivo que tenemos en la clase es comprender en qué condiciones se negocian. No es igual negociar, pues, en negocio o los acuerdos entre un país poderoso y un país pobre. Quizás entre Perú y Ecuador las condiciones sean casi iguales, ¿no? Casi iguales, aunque hay diferencias. Ecuador nos lleva a la delantera en muchos aspectos, ¿ya? Sí, aunque no crean, Bolivia también. Sin embargo, negociar con Estados Unidos, con Alemania, con Francia, nos deja mal parados. ¿Qué significa esto? Que
que ellos imponen sus condiciones, ¿no? Y si no queremos aceptarlas, ya se valen de una serie de, sí, una serie de mecanismos para imponerlo. Estados Unidos, cuando firma el Tratado de Libre Comercio con el Perú, prácticamente el 90% de los acuerdos son impuestos por Estados Unidos. Y el Perú simplemente firma, ¿no?, con Alan García. Ya. ¿Y quién inició este negocio del Tratado de Libre Comercio? Fue Alejandro Toledo. Así es. Entonces, aquí vamos a comprender, ¿sí? Vamos a comprender las condiciones en que se negocian, ¿ya?, las economías a nivel mundial. Ya, disculpen la interrupción. Entonces, aquí vamos a ver las condiciones en que se negocian las economías a nivel mundial, ¿ya? Y así vamos a ir conociendo esto. Miren, vamos a dar un concepto sencillo para avanzar rápido la clase, porque a veces nos falta tiempo. ¿Qué cosa es el sector externo? Es aquel sector de la economía mundial donde se intercambian mercancías. ¿Entre quiénes? Entre el Perú y el resto del mundo. Esa es la idea central. Esta es la idea principal, ¿ya? ¿Y por qué se da esto? Porque los países no son autosuficientes. Los países no son capaces de conseguir para ellos mismos todo lo que necesitan. Por ejemplo, Japón no tiene los minerales que demanda su industria muy avanzada, ¿no? Por ejemplo, ellos producen de todo a nivel tecnológico, robots, producen, por ejemplo, ellos producen maquinarias, producen automóviles, bueno, computadoras, televisores, etcétera, etcétera. Pero cuando van a ver su territorio, en su suelo ya no hay los minerales que ellos necesitan. Por lo tanto, ellos se van a relacionar con otros países para que le abastezcan de esos minerales. Entonces, los países no son autosuficientes. Nuestro país tampoco cuenta con industria nacional, por lo tanto, tiene que relacionarse con los países industrializados para conseguir ese televisor que llega de Corea del Sur, que es un Samsung, ¿no? Esa lavadora que llega, pues, de Europa, ¿no? O esa licuadora que llega de Alemania, creo que es Oster, ¿no? O ese carro que llega de Japón, que es un Toyota, etcétera, etcétera. Entonces ahí vemos la necesidad de la relación internacional, ¿ya? Sí. De igual modo, ya, sí, se requieren esos productos. Ahora, lo contrario a todo lo que estamos viendo es una economía diferente, no es una economía autárquica. Profe, ¿qué es autarquía? Autarquía es una economía que es de autoabastecimiento. O sea, es la economía capaz de vivir aislada respecto a los demás. ¿Por qué? Porque puede producir lo que ellos necesitan. Hoy día esto no existe realmente. Esto es propio de economías muy antiguas, ¿no? La época primitiva, los pueblos estaban, las aldeas estaban aisladas de unas de otras, por lo tanto, no necesitaban, pues, ¿no?, relacionarse con otros pueblos. Pero en la medida que esto cambia, esto avanza, se desarrolla, se va rompiendo la autarquía. ¿Cuándo se recupera la autarquía? Cuando entramos al feudalismo. En el feudalismo, otra vez se vuelve una economía atrasada. ¿Por qué? Porque predomina, pues, ideologías antiguas, conservadoras, ¿no? Sí, entonces la autarquía vuelve. En el feudalismo, el feudo se encarga de abastecer toda la producción que solicita la población, que necesita la población. Por eso tiene su chacra, tiene su panadería, tiene su sastrería,
tiene todo alrededor. Entonces ya no necesita contactarse con otros feudos, salvo casos excepcionales, ¿no? Pero lo que sí predomina es una economía de autoabastecimiento. Hoy día eso es imposible, salvo estemos pues en poblados muy así aislados, ¿no? Por ejemplo, la serranía peruana, arriba, en las alturas, ¿no? Ahí tienen que producir ellos mismos todas sus cosas, ¿no? Porque es difícil acceder a los productos de la costa, de la sierra, de las ciudades. O si no, nos vamos a Oceanía, ¿no? A esas tribus que producen todo para ellos, ¿no? No les interesan los automóviles, internet 5G para ellos no sirve. Ellos quieren su buena lanza, sus presas, están pensando en a ver qué dirá el jefe, ¿no? Cómo lo considera la gente, a los jóvenes, etcétera, ¿ya? Entonces, hoy día lo que predomina es una economía abierta, una economía libre, donde supuestamente ya las barreras, los obstáculos se han ido eliminando ya, ¿no? Con esos acuerdos internacionales, ¿no? La OMC, Organización Mundial del Comercio, se supone que ya todo se puede comercializar libremente, lo cual también sabemos que no es cierto, pero la teoría dice que sí, ¿ya? Actualmente, entonces, no existe ningún país que no esté relacionado en el comercio internacional, ¿ya? O sea, no hay economías así de países autárquicos, no existe eso. Los países son economías que se desarrollan relacionándose mutuamente, ¿no? Para adquirir los productos que no puede producir. Por ejemplo, nuestro país no puede producir computadoras, automóviles, aviones. Entonces tenemos que relacionarnos pues a Francia para que nos venda ¿no? Venda un avión, un helicóptero, ¿no? También televisores en Corea del Sur, ¿sí? Automóviles en Japón, en Estados Unidos. Entonces, de esa manera, el Perú consigue todos estos aparatos que ves, mira, por ejemplo, ese televisor donde se ve todos los programas, esa computadora donde a veces los niños juegan ¿no? sus programitas, eso viene del extranjero, ahorita viene de otro país, ¿ya? Muy bien, entonces continuamos, y aquí están. Estos son los agentes económicos, jóvenes postulantes. Mira, acá vamos a ver dos sectores muy marcados, ¿eh? Aquí estamos hablando del sector interno, mira, este sector, que ya está en este círculo. Aquí están las familias, observa, las familias que somos los consumidores, somos la mano de obra del país, ¿sí? Y por otro lado, las empresas. ¿Quiénes son las empresas? Son las que organizan la producción, ¿ya? Pero no de manera anárquica ni de manera desordenada. Todo se basa en una serie de reglas, leyes que el gobierno establece. Por lo tanto, el gobierno es el tercer elemento del sector interno. Estos tres elementos, organizados adecuadamente, pueden producir todo lo que necesita el país y al extranjero, ¿ya? Por ejemplo, ahí tenemos el sector externo, ¿sí? El sector externo que vamos a señalarlo acá, miren. Vamos también a colocarlo en un círculo para que no se olviden. Aquí lo colocamos, mira, ¿ves? El sector externo. ¿Y qué va a pasar entre ambos? Entre ambos se van a relacionar. Voy a poner acá la flecha correspondiente. Sí, ahí está, ¿ves? Por lo que hemos explicado hace un momento, que no existen economías cerradas. Ahora las economías se relacionan porque van a favorecer fundamentalmente a los países desarrollados. Ellos son los que sacan provecho en esta relación. ¿Cómo sacan provecho? Ponen condiciones. Dos, eh, ellos compran productos de nuestros países pobres a bajos precios y luego le venden productos elaborados a altos precios. Entonces ahí se produce el gran negocio para estos países desarrollados, ¿ya? Y nuestros países que producen materias primas se quedan siempre ¿en qué condición? Siempre de pobreza, ¿ya? Bien, avanzamos entonces, ¿sí? No hay que olvidarnos. Miren,
Estos son los teóricos de la economía contemporánea, la economía actual. Mire, por ejemplo, acá hablamos de Adam Smith, que es el padre de la economía moderna, el padre de la economía clásica. Es uno de los que estudia el capitalismo de una manera más seria, más rigurosa. Y aquí está al costado de David Ricardo. David Ricardo también es otro economista que de igual modo hace su estudio de manera seria, ordenada, ¿no? Sí, entonces vamos a... Ahí están los dos liberales, Adam Smith y David Ricardo. ¿Qué argumentan ellos? En líneas generales, dice que el comercio internacional siempre es ventajoso, siempre es favorable. Y los países que participan en este comercio internacional sacan provecho siempre. O sea, ellos son los grandes defensores del comercio internacional, en la cual generalmente un grupo de países se beneficia en ese intercambio. ¿Por qué? Porque venden productos muy caros, computadoras, aviones, helicópteros, máquinas pesadas, etc. Y el grupo que se perjudica, el grupo que se perjudica, que es más numeroso, son los países pobres, que son los que abastecen a estos países grandes. ¿De qué los abastecen? De materias primas. Ejemplo, minerales, petróleo, gas, pesca, madera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y así se va desarrollando el comercio internacional en total desigualdad. Pero eso no lo dicen Adam Smith y David Ricardo. Eso lo dicen economistas contemporáneos, ¿ya? ¿Ya? Por ejemplo, ahí destaca un ruso llamado Vladimir Ilich Ulyanov. Él hasta tiene un libro en el cual explica cómo los países potencias van dominando a otros países pequeños para que, pequeños económicamente, ¿no? No estoy hablando de países territorialmente, ¿no? Donde su economía se ha quedado muy reducida. Por ejemplo, el Perú, su economía es muy pequeña en comparación a Estados Unidos. La relación es de 1 a 200. Si el Perú es 1 en tamaño, Estados Unidos es 200 veces más grande. Entonces hemos tenido prácticamente un descenso económico en los últimos años, donde no se ha podido desarrollar la industria nacional. ¿Ya? Entonces son economistas del siglo XX, siglo XXI, los que están denunciando de que en el fondo el comercio internacional solamente beneficia a un grupo de grandes países, grandes en el sentido económico, ¿no? ¿Ya? Y perjudica a los países pobres. Ya, otro economista que puedes consultar es el famoso egipcio llamado Samir Amin, el que recomiendo, ¿verdad? Samir Amin tiene un libro conocido como Globalización, en la cual ahí explica con detalle cómo se da esa desigualdad, cómo se da esa ventaja para unos y perjuicio para otros. ¿Ya? También te recomiendo en internet nomás, porque su libro no se vende en el Perú, está prohibido. En internet puedes buscar al famoso James Petras, o mejor dicho, James Petras. Es un analista internacional del tema también, del comercio internacional, pero él sí analiza más ampliamente el asunto, ¿no? Social, político, cultural, económico, etc. Nosotros ahorita estamos en la parte económica, y estos son los dos economistas más importantes que tiene el comercio internacional hasta la actualidad. Mira, ¿sabes por qué es hasta la actualidad? Porque estos son del siglo XVIII. Estos dos personajes vivieron en 1760, 1770. Ahí es donde ellos se hacen famosos y sus teorías se plantean hasta el año 2021. Hasta ahorita tenemos que conocer sus teorías porque son teorías que van a ser preguntadas en los exámenes y que quieren que se difundan en todo el mundo. Y de hecho que sí, pues, ¿no? De hecho que sí, esto se difunde en las universidades, academias, colegios del mundo, no solamente el Perú. Mire, ¿cuáles son los motivos para el comercio internacional? El primer motivo es el que ve la imagen. A ver, ¿qué se observa en la imagen? Alguien que me diga. Sí, en la imagen se observa la presencia de los recursos naturales. Entonces ahí
vamos a decir lo siguiente. Muy bien, muy bien, muy bien, excelente, están participando ya. Se observa los recursos naturales. Profe, ¿y esos recursos naturales son iguales en todo el mundo? No, no, no. Los recursos naturales van a ser diferentes en cada país. Por ejemplo, en Japón ya dijimos que es un archipiélago y que no cuenta pues, con los minerales, ¿no? Flora y fauna que necesita. Nueva Zelanda, ¿no? Vamos a África mismo, Estados Unidos también. Entonces, países como el Perú, que tiene, mire, uno de los más grandes aportes y avances en el campo, sí, en el campo de la pesca, observa, así es. O también en el campo de qué? En el campo pues, de la flora, de la minería, de la fauna. Mire, acá está la fauna, ¿ves? Y también de la cuestión pues medioambiental. Y eso, acá falta el petróleo, falta el gas, falta la producción agrícola, ¿no? Una serie de cosas. Entonces, estos son los recursos naturales que respaldan el comercio internacional. Por esa razón es que se realiza. Ese es el motivo. La segunda, la segunda razón es la siguiente, mira. Ahí está. La especialización. Esta es una palabra que siempre te van a explicar en la universidad. Especializarse. ¿En qué? En productos. ¿Qué mejor elaboran? Esta ya es una idea antigua que viene de Adam Smith todavía, ¿no? Él decía, si un país se ha vuelto experto, ¿no? En elaboración de electrodomésticos o aparatos electrónicos, a eso debe dedicarse, ¿ya? A esto debe dedicarse. Ya no debe dedicarse ya a los minerales, a esas cosas, ¿no? A las plantas, eso ya debe dejarlo a otro país. ¿Para qué? Para que se complementen, pues, ¿ya? Entonces, decía, ¿no? Si usted se ha desarrollado, ¿no? En la agroindustria, por ejemplo, aquí tiene sus uvas, sus espárragos, su palta, su mango y sus arándanos. Eso venda, especialícese en eso y vende eso al mundo. Olvídese ya de hacer electrodomésticos, hacer lavadoras, calculadoras, hacer celulares, televisores, eso ya está de más. ¿Ya? Esta es la famosa División Internacional del Trabajo, donde los países ricos se apropian de la tecnología y la producción de estos aparatos de alta gama, hasta robots producen, ya, androides, y a los países pobres los condenan a una producción pues atrasada, que es la producción agrícola, donde el valor de los productos elaborados son bajísimos. El uso de la tecnología es pobre, es baja también. ¿Ya? Y por lo tanto, las ganancias son mínimas, mínimas son, en comparación pues a la producción industrial que tienen otros países, ¿ya? Entonces, esto sería más o menos cómo se está imponiendo la economía mundial en cuanto a la especialización. También se llama División Internacional del Trabajo, así también se le llama, espero que lo apuntes para que no te olvides, ¿ya? Sí. En cuanto a esta especialización de arándanos, de mango, ¿no? De paltas. Mire, esto se va al extranjero todito. Todito lo que vemos en pantalla, las mejores uvas, las más jugosas, las más grandes y las más consistentes, a Europa. Todos los espárragos prácticamente están solicitados por Estados Unidos. Y este espárrago prácticamente la población peruana desconoce. Por ahí hay alguno. A ver, acá en nuestro grupo, alguien que consume espárragos, a ver que lo escriba por el chat para, para saber, o quizás nadie, ninguno. Sí, es que es un producto que no se acostumbra a usar en el Perú y segundo, no es tan barato que digamos. ¿Ya? Y tampoco no se vende mucho. ¿Ves? Aquí hay uno que me dice, profe, no sabemos, no comemos eso.
Muy bien, hay que, sí, gracias por su apoyo. También otro, mira, dice, no, no lo sé, profesor. ¿Ya ves? Mi mamá es la que hace los alimentos, me dice. Sí, pero sí se observa, cuando te preparan este espárrago, sí se observa ahí la forma que tiene, y si no lo hemos visto es que no nos alimentamos con eso. La mayoría de estos espárragos se va a Estados Unidos, casi el 99.9% se va al mercado norteamericano. Y en ese mercado es donde se consume pues de manera impresionante. Ensaladas, sopas, segundos, jugos. Allá se lo comen como si fuera acá un tomate, ¿sí, no? Pero claro, las diferencias son enormes, pues, ¿no? Entre el nivel de nutrición que tiene el espárrago con otras verduras que acá consumimos. Bien, entonces continuamos. Ahí está. Esta parte es muy interesante analizar cómo beneficia el avance tecnológico entre los países, ¿no? Mira, aquí está. Voy a poner un ejemplo porque son muchos, ¿no? La microelectrónica, la informática, las telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Pero el que está ahorita en boga es el desarrollo de la tecnología 5G. 5G significa, acá está, mire, 5G significa que todo lo relacionado al mundo virtual sufre un desarrollo espectacular. Por ejemplo, si estamos con internet, todos, ahorita estamos, miren, las casas peruanas tienen algo de 20 megas de velocidad, ¿no? Los que pueden pagar un poco tienen 50 megas, los que pagan más tienen 100 megas, ¿no? Otros en velocidad de internet, otros tienen, y algunos que hacen un esfuerzo ya más grande, pagan más, 150 megas. Entonces su velocidad es consistente, ¿no? Pueden hacer clases, pueden bajar información, ver muchos videos a la vez, etcétera. Ya, toda esa situación que es diferente cuando tienes menos megas de velocidad, por ejemplo, tener 10 megas es sufrir en internet, ¿no? Se hace lento, no se escucha bien, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es 5G? 5G es la tecnología de moda que están imponiendo los países asiáticos, sobre todo, ¿no? China a la cabeza, Corea del Sur le sigue. Donde, mira cómo sería el cambio cuando llegue al Perú 5G. Primero, que la banda ancha que utilizamos hoy día, esa banda ancha, ¿de cuánto? Pues 10 megas, 100 megas, imagínate, 100 megas ya. Sería 1000 veces más rápida que la que estamos usando ahorita en la computadora. ¿Te imaginas 1000 veces más de velocidad? 1000 veces, ¿ya? Entonces, así estaríamos viendo el primer cambio, ¿ya? El segundo cambio sería, el segundo cambio sería que la latencia es de 1 milisegundo. El otro sería que llegaría una tasa de datos de 10 gigas, de 10 gigas, ¿ya? Entonces, 10 a 100 veces mejor que las 4G. Disponibilidad de la señal, 99.9%. O sea, no habría eso que no llega señal a mi casa, que no tengo cobertura, que esto, que el otro, la señal llega débil, llega fuerte, semifuerte. No, no hay eso. ¿Ya? Sí. Es que, miren, para que haya esta tecnología en el Perú, debe haber un soporte, así como un software, perdón, hardware, así, debe haber, pues, una serie de condiciones tecnológicas que el Perú no lo tiene todavía. Recién lo están adaptando. Por ejemplo, debemos contar pues con señal satelital, ¿ya? Debemos tener los equipos adecuados, debemos tener las repetidoras, antenas especializadas que todavía no se instalan en el Perú. ¿Ya? Entonces todo ese soporte, infraestructura, todavía no llega al Perú. ¿Sabes dónde están? Se está colocando en Europa. En Asia están colocando ya. Estados Unidos también están instalando todo eso. Por ejemplo, China, para tener esa velocidad de internet así de alta gama, de alta velocidad, está colocando miles de satélites en el espacio que permitan que la señal llegue a todo el planeta
una cobertura de 100%, 100%, ¿te imaginas? ¿No? Ah, y encima hay una reducción ¿de qué? Del 90% del consumo de electricidad. ¿Te imaginas consumir 90% menos? ¿Ya? Y segundo, las baterías que tienen los aparatos, este tiene una batería, el celular tiene una batería que nos dura, pues, ¿cuánto nos durará? Esta batería durará, pues, 1 año, 2 años, ¿no? Pero con 5G, con esta tecnología nueva que está en otros países, va a durar 10 años como mínimo, las baterías, ¿ya? Bueno, y así todas las ventajas, ¿no? Sí, van a utilizarse 100 dispositivos en un espacio, en una casa, por ejemplo, ¿no? Celulares, laptop, computadoras, carros, etcétera, etcétera. Hoy día conectamos 5 o 6, ya la señal se está debilitando, ¿no? Pero con 5G va a ser eso. Ahora, los que se oponen a 5G han inventado de que esta tecnología causa cáncer, difunde el coronavirus, lo cual es totalmente falso. Lo que sí debemos apoyar a nuestros ciudadanos es que las antenas no deben estar muy cerca a la población civil, no deben estar cerca donde están los niños. Por ejemplo, en los parques es ilógico que se instalen antenas. Las antenas tienen que estar colocadas en lugares alejados a la población, quizás en los cerros, quizás en los edificios más altos, ¿no? Ahí. Pero no te van a poner una antena pues ahí en la puerta de tu casa, ¿no? No vas a permitir que ponga una antena ahí en tu parque donde vaya a jugar tu hermanito o sobrinito, ¿no? No tiene sentido eso, ¿ya? Sí, uno va a las zonas más exclusivas del Perú, ahí no ves antenas. O si hay antenas, están en los edificios más altos, en los cerros, ahí. Es que la población no permite. El caso más famoso en el Agustino, por ejemplo, en Lima, es cuando en uno de los parques del Agustino quisieron poner una antena, que ni siquiera era 5G, ¿ah? Porque aquí todavía no hay eso, era 4G, 3G creo, hace como 6 años. La población le preguntó a los técnicos, señora, ¿a quién ha pedido permiso para colocar esta antena en el parque donde juegan nuestros niños? Y alguna gente estaba informada ya. No del coronavirus ni el caso, sino que las ondas magnéticas que emite la antena pueden causar pues daños al sistema nervioso, si es que está muy cerca. Ese es el problema. Entonces, ¿qué hicieron? Le exigieron que primero pidan permiso a la población y a la municipalidad. Si no, no se podía instalar. Entonces los obreros instalaron así, frente a la oposición de la población, empezaron a excavar, a colocar la base, trajeron la antena y ahí se armó toda una trifulca, donde los ciudadanos, los habitantes de la zona, expulsaron a los obreros, sacaron la antena, botaron, quemaron todo. Y eso es cuando no se consulta a la población, que ya tiene cierta información ya. No estamos en contra de las antenas, estamos en contra de que coloquen muy cerca la antena a la población, a los niños. ¿Ya? Quieren colocar una antena, ya pues hagan una torre. Y arriba, en la parte más alta, ahí coloquen sus antenas, que le cueste, ¿no? Y que la gente no se vea afectada. Los países que ya tienen 5G son los chinos, los coreanos del sur, ¿no? En Europa ya prácticamente se está colocando 5G en toda Europa, en Estados Unidos también. En Perú, al no tener toda esa infraestructura que necesitamos, va a demorar pues, un tiempo regular. Quizás de aquí 3 años vamos a tener 5G. Ah, y el costo también, ¿no? El costo también hay que ver eso. Entonces, esta es una de las causas del comercio internacional. ¿Ya? No olvidarse. Ahora, también el comercio internacional, ¿qué permite? Ampliar las fronteras de posibilidades de producción. O sea, en términos sencillos significa que cuando hay comercio internacional, los países que producían poco van a producir el doble, el triple. Va a depender de cuál es la demanda internacional, por ejemplo, de automóviles. ¿Ya? Y si producen bastantes automóviles, y hay trabajo, y hay ingresos en esa sociedad, en ese país, por lo tanto, se expande las posibilidades de consumo. Y si en otro país no producen automóviles, sino producen otro tipo de producto y están intercambiando, entonces va a haber flujo
el flujo nominal, ¿no? Que es el dinero. Y eso va a permitir que estos otros países puedan comprar esos automóviles. Y esos países que producen automóviles pueden comprar el petróleo. Bueno, es un intercambio desigual, pero que de cierta manera favorece también a cada país. Ahora, las causas exactamente al comercio internacional son las siguientes. Uno, las diferentes condiciones de producción en cada país. Y eso depende también de los recursos naturales que tenga cada país. Por ejemplo, hay países que tienen yacimientos mineros hasta por gusto, por todos lados de su cordillera. Por ejemplo, el Perú, Bolivia, Chile es el primer productor de cobre en el mundo. Chile, sí, en los desiertos de Chile hay harto cobre. Salitre ni hablar, ni recordar ese problema del salitre, ¿no? Mira, tierras agrícolas. O sea, países que cuentan con extensiones muy favorables, como el caso peruano, donde tenemos ahí una zona muy favorable para la agricultura acá en el norte, empezando desde Ancash hasta Piura, el famoso tablazo. Y eso se puede aprovechar para la población peruana. Pero en realidad, toda la agroexportación se va al extranjero. Se va al extranjero. ¿Ya? En tierras agrícolas. Ahora, la tercera causa del comercio es que permite disminuir los costos de producción. Disminuir los costos de producción, sí. Costos decrecientes, ¿no? O sea, eso se llama economía de escala. Así se explica sencillamente, mira. Como se tiene la tecnología, se tiene la mano de obra, se tienen las materias primas, todo está en óptimo estado, ¿eh? Y ahí el empresario con su equipo plantea, a ver, dice, produzcamos, a ver, 5.000 polos. ¿Cuál es el costo de producción de cada polo? A ver, sácale el costo de producción para vender al minorista, ¿no? Va a venir a preguntar cuánto está el polo por mayor. Entonces le dicen que cada polo, ¿no? Sale 5 soles. Se produce 5.000. Entonces el empresario con su equipo de especialistas le dicen, ya, vamos a producir no 5.000, sino vamos a producir 500.000 polos. Uy, 500.000, o sea, casi 100 veces más, ¿no? 1.000 veces más. Ya, ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar entonces? Ahora le sacan el costo al polo, ¿y sabes cuánto nos cuesta? De 5.000 a 500.000, el polo varía su precio extraordinariamente. Le costaba 5 soles cuando producía 5.000 polos. Ahora, cuando sacas 500.000 polos, cada polo cuesta 3 soles. Pero me voy a sacar 1.000.000 de polos. Uy, ya te pasaste ya. 2 millones de polos. Ahí el valor se va hasta 1 sol, que es 80 céntimos ya. Eso se llama economía de escala y eso lo domina perfectamente China. China, Singapur, Corea, Corea del Sur, Corea del... Sí, domina mucho esto de economía de escala. A mayor producción, menor costo de producción, menor costo de las mercancías, ¿no? Claro, pues uno va a China y ahí le pregunta, ¿no? ¿Cuándo está ese polo por mayor? Ya, de 50.000 para arriba está 80 céntimos. Centavo de dólar, le dice. ¿Ya? Y para nosotros sería 80 céntimos, más o menos, ¿no? Sí, te lleva 50.000 polos a 80 céntimos cada polo. Entonces, cuando llega a Lima, acá cuando llega a Lima, ese container de 50.000 polos va a estar en el mercado, te imaginas que sale 1 sol, ¿ya? O sea, para vender a 2 soles. Entonces preguntas un polo peruano, dice, ¿cuánto es el polo peruano hecho acá? Con manos peruanas, textiles peruanos. 5 soles por mayor. Y cuando vas a ver el polo chino está a 1 sol, 2 soles por mayor. Así está la situación. Economía de escala explicada en este momento. Ahora, otro problema que tenemos, ya este es a nivel internacional también, es la diferencia de gustos. Los gustos no son iguales entre las personas, ¿no? Y también depende del poder adquisitivo. Por ejemplo, hay mucha gente que está acostumbrada ya a todo lo que difunde la sociedad actual, ¿no? Las empresas actuales. Por ejemplo, la comida chatarra,
las bebidas gaseosas, dentro de la tecnología, la ropa. Entonces eso hace que ellos, acostumbrados a esto, propicien el comercio internacional. Por ejemplo, comida de Estados Unidos en McDonald's, ¿no? Por ejemplo, un pantalón, un polo Adidas, ¿ya? Etcétera. Entonces esas costumbres hacen de que la persona le exija al mercado traer estos productos, porque tiene seguramente altos ingresos. Así va a ser. Muchos son arrastrados a un consumismo debido pues, a una publicidad feroz para que logres consumir. Sin necesidad de esos productos, pero los estás comprando, ¿no? A veces te preguntas, te dice, ¿por qué compré este producto? Y cuando ves la televisión, ahí está, todos los días difundiendo el consumo de ese producto. Pero cuando ya lo tienes, dices, ¿este para qué sirve? ¿Eh? Es un adorno, es esto que el otro. Entonces, el consumismo es algo que se difunde mucho a través de los medios de comunicación, que significa hacer una persona esclava a la hora de tener dinero, ¿no? Gastar, 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 sin ver lo más importante. Por ejemplo, un postulante, si le dan 100 soles de propina, lo más adecuado y racional debería ser invertir en su formación. Por ejemplo, comprar sus papeles, sus cuadernos, sus libros preuniversitarios, ¿no? Pero a veces no sucede así. A veces le caen los 100 soles y dice, vamos a comer, invito a todos. Se gasta como 60 soles en comida, bebidas 20 soles, un taxi 10 soles más, y etcétera. Ya se acabó su plata ya. Entonces ya no tiene lo que necesitaba. ¿Ves? El consumismo apunta a eso. Ahora, existe un problema también, que hay exceso productivo y déficit productivo. El Perú tiene exceso productivo en minerales, acá, el cobre, por ejemplo. Estamos en los primeros lugares del mundo con Chile. Entonces, al tener tantos minerales, posibilita que los vendamos. Ahora, ¿cuándo no se vendería tanto? Cuando el Perú lo procesara, pues. Si el Perú tuviera una industria nacional, esas placas de cobre estarían siendo transformadas en circuitos electrónicos, transformadas en diferentes aparatos o partes que se necesita en la industria nacional. Por esa razón el Perú es condenado pues a un país pobre para que no tenga esa posibilidad y esto se venda así como está, que es baratísimo, ¿no? Vender estas placas en el extranjero es sumamente barato, ¿ya? En cambio, otros países que logran pues desarrollar su industria nacional, ¿qué hacen? Ellos producen este tipo de aparatos, mira, así, automóviles, electrodomésticos, máquinas pesadas, etcétera, etcétera. Y esos productos, ya pues su valor agregado es altísimo. Por ejemplo, ese automóvil, ese minivan que ves en pantalla, aquí en Perú se vende en casi $20,000. Mientras que el kilo de cobre, oye, está rematado hasta en céntimos, en solcitos, así, es baratísimo. Ya ves ahí la consecuencia, ¿no? El Perú vendiendo minerales baratos y perpetuando su condición de pobre. Y Corea del Sur transformando los minerales que llegan del extranjero con alta tecnología y vendiendo pues aparatos carísimos y colocándolo a Corea del Sur en uno de los países más ricos de Asia. ¿Ya ves? Ahí está la desigualdad. Y eso se explica en un cuarto punto de las causas del comercio internacional conocido como exceso y déficit productivo. Ahora, las teorías del comercio exterior son varias. Existen las teorías clásicas del siglo XVIII planteadas por Adam Smith y David Ricardo. Estos son los principales economistas que hasta hoy día se tienen que estudiar sus teorías porque son muy, muy conocidas, son las que sustentan el comercio internacional hasta hoy día. Pero se ha ido sofisticando, ¿eh? Se ha ido mejorando esto a través de una teoría moderna
Sí, la teoría moderna es del siglo XX. ¿Ya? Sí, hace más de 10 años atrás, un economista llamado Michael Porter establece las ventajas competitivas que también vamos a explicar. Vamos a explicar cada una de estas teorías, mira, para que no haya dudas al respecto. Ahí está. Las ventajas absolutas que son las planteadas por Adam Smith. Mira lo que dicen, ¿ah? Mira lo que dice este economista. Uno, señala su tesis principal, el libre comercio. Esa es su tesis principal. ¿Ya? Libre comercio. Dos, el principio que facilita el libre comercio es que los países se especialicen. A esa especialización se le llama división del trabajo, donde una persona se dedica a una actividad en específico. Por ejemplo, electricista, gafitero, carpintero, a ver, ingeniero electrónico, médico, sastre. O sea, las personas no pueden dedicarse a todas las actividades, porque eso es perjudicial, según Adam Smith. Debe dedicarse exclusivamente a un área de la producción, nada más. Entonces, estas ventajas, sí, entonces esto traería beneficio a dos países. ¿De qué manera? Por ejemplo, un país que se especialice en la producción de un producto y que eso le produzca mayor eficiencia que el otro, ¿ya? Y esto se conoce como mayor productividad, menor costo y por lo tanto mayores ganancias. Mira el ejemplo, ¿eh? Mira el ejemplo. Acá está. Costo de producir café por tonelada. Para el país, mire, A, $25 por tonelada. Para el país B, $43 por tonelada. El costo de trigo, mira, el país A, $20 por tonelada. Y el país B, $11 por tonelada. Ya está clarísimo ya. Acá está clarísimo el asunto de cómo debe proceder ahora el país. Mira, aquí lo señala Adam Smith. Vamos a marcarlo mejor. El país A tiene ventajas absolutas en café. ¿Cómo se demuestra esto? A través pues, del costo. Acá está, miren. ¿Ve? Ahí está. $25 por tonelada. Entonces, el país A tiene que especializarse en café. En café. ¿Ya? Pero, profe, ¿y el país B cómo queda? El país B, por sus costos de producción y su especialización, debe dedicarse exclusivamente a producir trigo, porque ahí tiene ventaja absoluta. ¿Ya? Así debe pasar. Sí, acá está la prueba, mira. Esta es la prueba. Ahora, en este ejemplo, vamos a razonar un poquito de cuál de los países tiene mayor, a quién favorece más, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de café, ¿tú crees que todo el mundo va a consumir café? No, profesor, algunos nomás. Por lo tanto, la producción, ya, entonces, el país A sacará, pues, café barato, obviamente, para ellos, ¿no? Y venderá el café, pero no todo el mundo va a consumir. En cambio, trigo sí, profesor, todo el mundo consume trigo. Y le sale la producción barata, profesor. Entonces, del país A al país B, ¿cuál de los dos logrará mayor desarrollo? El que vende más, profe, el que vende más y el que coloca más productos en el mercado, que obviamente es el trigo, pues, ¿no? Entonces el país B será beneficiado. Y esto no es una cuestión teórica solamente, es una cuestión práctica, real. El caso famoso de Inglaterra, donde Adam Smith puso como ejemplo y dijo, si Holanda destaca en la producción de vino, que se especialice en vino. ¿Por qué está buscando la industria del textil? No, 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 vino nada más.
especialización, división del trabajo. ¿Y Inglaterra, en qué se va a especializar? Inglaterra se especializa en la producción de textil, ropa. Ya muy bien, ahí están los capazotes de la ropa, ya son ingleses. Oiga, esto fue funcionando así, como decía Adam Smith, y en 10, 20 años, Inglaterra se convirtió en la primera potencia mundial. ¿Por qué razón? Porque todo el mundo no consume vino. En cambio, ropa, todos, siempre vamos a consumir ropa. Entonces, eso le proporcionó los ingresos adecuados e Inglaterra lo utilizó muy bien, a tal punto, pues, de que se convierte en la primera potencia del mundo. Así es. Entonces, esta es la teoría de Adam Smith, las ventajas absolutas. Y ahí está su amigo, David Ricardo, que trata de complementar esta teoría. ¿Con qué teoría? Las ventajas comparativas, donde plantea lo siguiente, mira. Plantea que si un país tiene ventajas absolutas en todo lo que produce, ese es un caso, ¿eh? Pero hay otro país que tiene desventajas absolutas en todo lo que produce, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Los costos comparativos son relativos. Entonces, ¿qué demanda David Ricardo? Que se especialicen en la producción y exportación de aquellos bienes con un costo relativamente bajo respecto a todo el mundo. Entonces, así se da este resultado. Dice, mira, el país S, café, $20 la tonelada. El país R, $59 la tonelada. Profe y trigo, el país S, $22 y el país R, $43. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Mire lo que va a pasar. Ahí señala clarísimo el tema. Dice, el país S tiene valor absoluto, perdón, ventaja absoluta en café y trigo. Y el país R tiene desventaja absoluta en café y trigo. Entonces, ¿qué corresponde? Que el país S tenga ventaja comparativa en café, especializarse en café. Y el país R, ventaja comparativa en trigo, debe especializarse en trigo. Así recomienda el amigo de Adam Smith, David Ricardo, cómo deben realizarse pues las ventajas comparativas. Ahora, otro economista ya más contemporáneo es el famoso Michael Porter. ¿Él qué nos dice? Él nos dice lo siguiente, mire. Él nos dice que las ventajas competitivas de las naciones son donde las empresas se convierten en empresas muy competitivas en el mercado. ¿A qué se refiere esto, profe? A que la población se especializa. Son gente que está altamente especializada. ¿Y sabe de qué habla Michael Porter? De sociedades como Estados Unidos, Alemania, por ejemplo Alemania, ¿no? Donde todos sus ciudadanos, casi el 99% de ciudadanos son gente muy preparada. Colegios, universidades, centros tecnológicos, ¿no? Entonces, esa mano de obra es altamente calificada. Por eso dice, el primer requisito es especializar los recursos, tanto humanos como máquinas, herramientas, ¿no? Tienes que especializarlos, hacerlos capazotes, hacerlos los maestros, los duchos, ¿ya? Y luego, a eso tienes que incorporarle nueva tecnología. No puede ser la tecnología vieja, atrasada, tiene que ser la mejor computadora, el mejor tráiler, etcétera, etcétera, ¿ya? Y por lo tanto, desarrollar la innovación en tu país. ¿Y qué es la innovación? La innovación es la creatividad, es la forma en que se va desarrollando todo esto, ¿no? ¿Sí? Mayor innovación y por lo tanto mayor competitividad. Y 4, la última, implementar estrategias para lograr una mejor posición en el mercado mundial. Mira, es muy sencillo la teoría de Porter, ¿eh? Primero, tienes que especializar a la gente, incorporando nuevas tecnologías, desarrollando la capacidad innovadora, creativa, ¿no? Donde la gente no se conforme con ver lo que está haciendo, sino que
logre desarrollarlo, ¿no? Por ejemplo, si ve un celular japonés de alta gama, lo estudia bien, lo desarrolla bien y crea otro celular más avanzado, más duradero, más efectivo, ¿ya? Y esa innovación lo lleva al mercado con estrategias sumamente novedosas de publicidad, de colocación, etcétera, y logra así un mayor desarrollo. ¿Ves? Entonces, este modelo, esta teoría del comercio internacional, ha sido usado y es usado hasta la actualidad por diferentes países del mundo, ¿no? Sobre todo los más destacados en las últimas décadas. Ahora, ¿cuáles son las formas del comercio internacional? La forma del comercio internacional son las siguientes, mira, observa. La primera son las exportaciones. Ya todos sabemos que exportar significa que vas a vender productos de tu país, que has sacado de tu país, de tu producción nacional, al extranjero. Sí, entonces, exportar significa que vas a vender. ¿Qué vas a vender, profesor? Vas a vender bienes y servicios. ¿Ya? Sí, es la venta de bienes y servicios. ¿Pero dónde? De los nacionales al resto del mundo. Ese es el objetivo. Esa es la exportación. Ahora, tiene una ventaja muy importante que es generar ingresos de divisas. Ahora, esas divisas, ya desde allá le voy explicando de que las divisas son monedas internacionales aceptadas para el comercio entre los países. Y son 6 monedas nomás. De casi 200 países, solamente se considera 6 monedas. A ver, vamos a entrar una de ellas. A ver, escriban por el chat cuáles son esas 6 monedas. Vamos a ver, utilicemos el chat para comunicarnos. ¿Sí? ¿Cuáles son esas 6 famosas monedas? A ver, voy a darles un minuto para que lo escriban, las 6 monedas. A empezar, por favor. Muy bien, ya están escribiendo nuestros postulantes. Sí, a la cabeza de esta lista de divisas tiene que estar el dólar estadounidense, se llama. Dólar estadounidense, ¿ya? Segundo, el euro. Tercero, el yuan. El yuan es la moneda china. Cuarto, el yen, que es la moneda japonesa. Quinto es la libra esterlina, que es Inglaterra, otra potencia mundial, ¿no? Y sexto es el rublo de Rusia, que en las últimas décadas ha recuperado su nivel de potencia mundial. Y eso lo hemos visto ahora último en la ciencia médica, ¿no? Cómo es que los rusos han podido producir la Sputnik 4, que es la vacuna con 90 y tantos % de eficacia, no solamente para este virus, sino para sus mutaciones también. Entonces, estos avances rusos se respaldan en esta moneda que es el rublo. Y el último, sí, pues el Perú no aparece en esta lista, ¿no? El sol no es aceptado en ninguna parte del mundo. En Arequipa sí. Entonces, ¿qué sucede? Que la moneda que últimamente ha subido de nivel por su desarrollo industrial es Brasil. ¿Cómo se llama esa moneda brasileña? A ver, uno que me escriba. Sí, es el real. No te olvides, ¿ya? El real. Así es. ¿Listo? Ya tenemos las
divisas ya señaladas. Y ahora continuamos, ¿no? Ahora, el tipo de producto exportado explica el grado de desarrollo del país. Por ejemplo, si tú vendes minerales, son minerales, tu primer producto de exportación, ya te catalogan como país pobre. ¿Por qué? ¿Por qué país pobre? Porque no tienes la capacidad, pues, de transformar ese mineral. ¿Y qué es la capacidad de transformación? Es contar, pues, primero con el conocimiento, luego la infraestructura, el personal, la inversión. O sea, son varios elementos que denotarían que es un país avanzado, un país industrializado. Alemania tiene todo eso. Japón lo tiene, Estados Unidos también, en menos el Perú. ¿Ya? Entonces, ahora, si en vez de vender minerales vendes automóviles, celulares, computadoras, es un país desarrollado, industrializado. Ejemplo, China, Alemania, Francia, Italia, Japón, etcétera. Nuestro país, obviamente, que ya sabemos que se encuentra pues en los países primario exportadores. O sea, vendemos productos que vienen de la actividad del sector primario. Llámese minería, pesca, tala, agricultura y ganadería. Miren el ejemplo. Ahí está clarísimo el ejemplo. ¿El Perú qué hace? Se dedica a exportar. ¿Qué exporta? Materias primas. Por lo tanto, conclusión inmediatamente, es un país pobre que lo han colocado vías de desarrollo. Ese un eufemismo, ¿no? Para no decir país miserable, país pobre, país atrasado, ¿qué dicen? País en vía de desarrollo. Más bonito suena, ¿no? Que decir país miserable, o país pobre, o país subdesarrollado. Así suena. Profesor, ¿y qué productos vendemos? Pues, ¿no? Minerales, petróleo, miren, plantas, ¿no? Vendemos los frutos de alguna, como el café, por ejemplo, ¿no? Ese café, ahí lo vendemos, un café de Chanchamayo. En cambio, Alemania, ¿qué hace Alemania? Alemania va a exportar productos de alta tecnología. ¿Cuáles son? Automóviles, robots, perdón, máquinas, ¿no? Aviones, etcétera. Sí. Por lo tanto, es considerado pues un país desarrollado, un país avanzado, un país moderno, cuya producción es altísima, cuya sociedad está pues en buenas condiciones, ¿no? Una sociedad, un país desarrollado cuenta con personas muy preparadas, ¿no? Bien alimentadas, bien educadas, etcétera, etcétera. El caso de Alemania es el ejemplo más famoso de Europa. Ya. Ahora, las exportaciones se clasifican en tradicionales. Profe, ¿a qué se refiere tradicionales? Que son históricas. Ahora, sí, también son materias primas, sobre todo. Materias primas. ¿Ya? ¿Qué más, profe? Hay una desventaja, hay un problema, que estos productos son de escaso valor agregado. ¿Por qué, profe? O sea, cuestan barato. Como lo has extraído de la naturaleza, no lo has procesado, entonces lo vas a vender barato. Por ejemplo, el cobre en planchas, muy barato. El petróleo, el gas, ultra barato. La pesca, baratísima, ¿no? Ahí los que nos compran no se hacen problemas, ¿eh? Ellos están felices con nuestros precios. Sí, sí. Y encima los precios no los fijamos nosotros, lo fija el mercado internacional. A veces puede haber buenos precios, mayormente hay precios bajos, que favorecen a los compradores del Perú. Ahora, mira lo que va a pasar. Aquí están, el Perú tiene una economía primario exportadora, pregunta de admisión. Esta es pregunta de admisión. Primario exportadora. ¿A qué se refiere, profe?
a que todo lo que sacamos del sector primario, como repito, minerales, madera, pesca, agricultura y ganadería, se va al extranjero. Pero aquello que pasa el control de calidad, no todo se va al extranjero. Si producen limones y son limones pequeños, ¿no?, con mucha pepa, fuera. Tienes que traer limones grandes, así como mandarinas, con harto jugo y su nivel de acidez equilibrado. Y si es posible, sin pepas. Ya, ese limón se va a Alemania, se va a Europa, Estados Unidos. Igual, por ejemplo, el café que hemos dicho, ¿no? El café, etcétera. Al ejemplo, ahí está, mire, el Perú destaca en la venta de harina de pescado desde hace más de 60, 70 años. El boom pesquero, ¿te acuerdas? Cuando el Perú llegó a ser primera potencia mundial en harina de pescado en base a la pesca de sardina y anchoveta, con el famoso empresario que hoy día una empresa que recorre todo Lima lleva su nombre. Si solamente la gente le dice el banchero, viene el banchero, ya todos suben al banchero. Luis Banchero Rossi, empresario ligado a monopolios estadounidenses, creo que es la familia, si no me equivoco, Onassis o Rockefeller, uno de esos dos le hace el préstamo al empresario peruano, el cual compra una flota completita ¿de qué? De barcos, pues, ¿no? Y empieza una explotación jamás vista de los recursos hidrobiológicos. ¿Para qué? Para cumplir con el mercado internacional que demanda harina de pescado. ¿Y para qué sirve la harina de pescado, profesor? Es la comida de los seres humanos o de los animales. ¿Quién consume harina de pescado en los países que nos compran este producto? Mire, teniendo miles de niños desnutridos, anémicos, raquíticos, el pescado peruano se va al extranjero. No llega a las mesas populares, ¿no? Antiguamente sí. Quien habla, cuando era escolar, recuerdo mucho pescado en el colegio. Enlatado, sí, enlatado. Sí, diario comíamos nuestros pescados y eso nos ayudó bastante. Hoy día, Caliwarma es una cuestión muy reducida, ¿no?, de lo que debería ser. Entonces, la harina de pescado, que debería ir a los alimentos de los niños pobres del Perú, se va al extranjero para alimento de animales. Sí, ese es el. Otro es el café peruano, que también se va al extranjero. Nos dejan lo que no pasa control de calidad, eso le venden al peruano. Y el peruano ya se acostumbró ya. El peruano ya se acostumbró, es que son siglos. Vamos a cumplir 2 siglos. Ahora en julio cumplimos 2 siglos de estas tradiciones y costumbres que tenemos, donde lo mejorcito se va al extranjero y lo que sobra lo consume el peruano. También vendemos petróleo al mundo, petróleo crudo, que luego regresa al Perú como gasolina, GLP, regresa como aceites, pero ya carísimos, 20 veces el precio de lo que compraron el petróleo. Uh-huh. También vendemos cobre, no de la forma que ves, sino en planchas, ¿ya? El zinc, el estaño, el níquel, etcétera. Bueno, tenemos una larga lista de minerales. El oro también. Aquí te dejo la lista de las exportaciones. Mire, ahí está, te dije los pesqueros, ¿no? Que son harina de pescado, que son carne de pescado. Agrícolas son el café, el algodón, ¿ya? Sí. Y no cualquier algodón, ¿eh? Aquí vendemos el mejor algodón del mundo. Ese algodón se llama el algodón Pima. Claro, el algodón Pima. Bueno, el oro, la plata que ya sabemos, y el petróleo crudo, ¿sí?
Productos no tradicionales son algunos frutos especializados, ¿no? Que se producen con computadoras, con chácaras especializadas, riego a goteo, agrónomos, para que salga un super mango, mango papaya, para que salga una poderosa piña, enorme piña, para que salga unas mandarinas, naranjas y limones, oye, súper desarrollados, ¿ya? También los pesqueros son cuando vendemos pues ya el pescado procesado y enlatado, las conservas, ¿no? Las conservas o lo que le llaman el atún, le dicen, dame un atún, y en lo que está pidiendo es una conserva, ¿no? Un enlatado. Los textiles de gamarra, ¿ya? Las máquinas, papeles y manufacturas, etcétera. Mira, los no tradicionales, ¿qué pasa con ellos, profesor? Ellos tienen cierto grado de transformación, o sea que aumenta su valor agregado. Son recientes, ¿ah? Son recientes. Todos son productos manufacturados. También agropecuarios. Si tenemos ahí, por ejemplo, agropecuarios, tenemos ya las plantas que hemos dicho, ¿no? El arándano, los espárragos, etcétera, ¿ya? Y en textil ya dijimos que era, pues, gamarra, ¿no? Pesqueros dijimos que eran las conservas de pescado, y a las artesanías andinas, ¿no? La joyería, la platería que tenemos en el Perú es destacadísima. Ahora, una breve reseña de la economía peruana a nivel internacional es que en la década del 70, 80 es una economía cerrada. El Perú comercializaba con 3, 4, 5 países. Los demás estaban, no había comunicación. A partir del 90, cuando llega Fujimori, establece por pedido de Estados Unidos una economía de libre mercado, una economía abierta, sí, sí, aplicando el neoliberalismo, ¿no? Cuando entra Toledo, se experimenta una bonanza económica. ¿Por qué razón? Porque se da la escasez de minerales en Europa, y cuando llegan los minerales peruanos, nadie no llega al precio normal, sino llega a un precio más elevado. ¿Ya? Entonces, la bonanza económica en Perú en la década del 2000 con Toledo se debe a que las materias primas, como el mineral, se subieron de precio. A ver, vamos a hacer un ejemplo ya histórico, ¿ya? El más antiguo es el guano, luego sigue el salitre, el algodón, el azúcar y el cobre, la pesca, no te olvides, ¿ah? Y dentro de ello, el sector más destacado en los últimos años es el sector minero. Sí, el sector minero es. En los últimos años es el oro, el cobre. Mira, ahí está. Ahora, las materias primas, productos también se le llaman commodities, es otro nombre. El precio se determina en la oferta, en la base de valores de cada mundo, de cada país, ¿no? Los productos no tradicionales requieren de políticas comerciales para reducir sus costos de producción y puedan accederse al mercado, ¿no? Ahora, estas son las compras que hacemos ya. Compras que hacemos al extranjero, al extranjero. Sí, desafortunadamente hay una fuga de divisas. Se van las divisas hacia el extranjero, perjudicando a la economía nacional. Dice, si un país compra materias primas, implica que tiene la capacidad de transformar en bienes finales. Si un país compra bienes de capital, no tiene la capacidad de transformarlos. Es una economía atrasada. Listo. Mira, ahora, los tipos de bienes importados son los siguientes, ¿ah?
Los insumos. Los insumos son bienes intermedios que se compran para, sobre todo para la economía peruana, ¿no? Para la pequeña industria nacional que tenemos, necesitamos insumos. Por ejemplo, el más usado, insumos para la industria del país, insumos para los alimentos, para los motores. Por ejemplo, si son alimentos, ahí necesitamos unos químicos para que hagan que la bebida, la conserva se mantenga durante mucho tiempo. Es los preservantes. Y si queremos atrapar tu gusto, ¿qué hacemos con la bebida? Pero eso tiene que ser más sabrosa. Entonces, ¿qué le colocamos? Un poderoso saborizante. Claro. Y si quiere atrapar a la vista, un poderoso colorante. ¿Ya ves? Así se va teniendo el caso de los insumos en la industria peruana. Ahora, en la agricultura también tenemos pesticidas, fertilizantes importados. Uy, cantidad de ofertas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la industria peruana? Mayormente trabaja con bienes de capital importado. Eso que demuestra que vivimos en una dependencia tecnológica del exterior. Aquí también le dejo la cantidad de productos que se está vendiendo, se está comprando al extranjero. Y estos son los bienes de consumo, son bienes orientados a las familias. Sí, estos son bienes de consumo no duraderos como alimentos. Por ejemplo, compras Kentucky Fried Chicken que viene de Estados Unidos, ¿no? Galletas, caramelos, chocolates que vienen de Europa, bebidas, textiles y otros. En cambio, los bienes de consumo duradero son de la línea blanca. ¿Qué es la línea blanca? Es la refrigeradora, la cocina, la lavadora, etc. Los de la línea roja son equipos de sonido, televisores. Están acá, mira. Esta pantalla, estos parlantes tipo cine, ¿no? Sí, tipo cine. Todo esto se va a comprar. Ah, y también los bienes de capital. Son aquellos que se van a utilizar en la industria, por ejemplo, máquinas pesadas, ¿no? Máquinas muy, muy avanzadas. Sí, también se toma en cuenta el arrendamiento financiero, que significa alquilar productos de otros países. Ahora, la balanza comercial, ¿a qué se refiere, profesor? La balanza comercial se refiere al valor de las exportaciones e importaciones. Esa es la relación. Ahora, los resultados son los siguientes, mira. ¿Cuándo hay superávit? Cuando el valor de las exportaciones es mayor al valor de las importaciones. Ese es el objetivo. ¿Ya? Disculpen la interrupción. Entonces, decimos que hay superávit comercial cuando las exportaciones superan a las importaciones. O sea, si vendemos 200 en exportaciones, tenemos 100 en importaciones. Entonces, siempre el razonamiento es que las exportaciones van a pagar las importaciones. Si tenemos 200 en exportaciones y tenemos 100 en importaciones, pagamos 100 y nos quedamos con 100. O sea que hay un sobrante, hay un superávit comercial. Profesor, ¿y cuando hay déficit, qué pasa? Cuando hay déficit es que significa que hemos comprado 200 y hemos vendido 100. Entonces, nos falta para pagar, nos falta 100 para pagar. Entonces se llama déficit. Cuando te falta economía. Y el último, el ideal, es un equilibrio comercial. ¿Qué pasa? Coinciden las exportaciones con las importaciones. Y aquí está, mire. Aquí le dejo
la balanza comercial del año 2017, donde en el gobierno de Alan García se experimentó pues un crecimiento de la balanza comercial. ¿Por qué razón? Por la bonanza mineral. ¿Qué significa? Que el oro, la plata aumentaron de precio, ¿sí? Aumentaron de precio y el Perú se vio favorecido. Ahí están las balanzas comerciales de los países, miren. Ahí está la leyenda arriba, negativa y positiva. ¿Ya? Sí, ahí compara la de Estados Unidos, compara con la de, por ejemplo, la de Brasil, ahí está la de Venezuela también, ¿ah? Ahora, en el comercio internacional, por lo complejo del asunto, han acordado que se usen términos comerciales fijo ya. Eso lo ha recomendado la Cámara de Comercio Internacional, ¿sí? Que es una entidad que ve estos asuntos, ¿no? Entonces, ha sacado esto, mire, los Incoterms 2010. Ahí está las siglas. Todo está en inglés, ¿eh? Por ejemplo, si ves estas tres letras, X, W, Xword, significa que te van a dar el producto en la fábrica. O sea, el vendedor, al establecer esta relación, entonces, ¿qué significa Xword? Significa que el producto que te están vendiendo te lo van a entregar ahí en la fábrica, ¿ya? O sea, no te lo llevan al puerto, no te lo embarcan, no te lo llevan acá al Perú, nada. Simplemente te dicen, ya señor, te va a comprar los automóviles, ya, se lo dejo acá en la puerta. Tiene que tener su transporte, tiene que llevarlo al puerto, pagar sus derechos de embarcación, de transporte, bueno, y todos esos gastos. Aquí lo dejamos en la puerta de la fábrica, ¿ya? Ese es el acuerdo. Ese es el acuerdo. El otro, FAS, Free Always Sheet, es libre al costado del buque. O sea, la mercancía te lo llevan hasta donde está el buque, ¿no? El buque está ahí anclado en un lugar del puerto, entonces la empresa que te ha vendido los productos se ha comprometido en llevar esos productos hacia el buque, ahí al costado lo desembarca. Y a partir de ahí ya tú te encargas, como dueño de la mercancía, te encargas de colocarlo en el barco, pagar los fletes, los aranceles, una serie de pagos que se hace para que se traslade tu mercancía hacia el país donde tú deseas. FOB, este es Free on Board, es libre a bordo. O sea, aquí el vendedor, el que se está vendiendo los productos, o tú mismo, ¿no? Te comprometes a colocar la mercancía a bordo del barco. ¿Ya? Sí, a bordo del barco. ¿Ya? No te olvides. Entonces, el vendedor asume todos los costos, ¿no? Que es transporte, que es colocar encima del barco, todo eso tiene un costo, nada es gratis. Entonces, ahí, esos son los costos que va pagando el vendedor. ¿Ya? Esas son las condiciones que se ha firmado el contrato. ¿Ya? Bueno, y sigue, ¿eh? Son 10, son 10. Sí, el tiempo ya nos está ganando el tiempo, así es que vamos a pasar los 10 ya, porque el tiempo. Entonces ya es para leer un rato. Aquí le dejo el esquema para que lo memoricen. Sí, los elementos del comercio internacional, y con esto terminamos. La divisa es una moneda que internacionalmente es aceptada por todos. ¿Y por qué la aceptan, profesor? Porque tiene un respaldo en la economía. Son economías desarrolladas. Una economía desarrollada tiene como eje central el desarrollo industrial. Y ese desarrollo industrial se lleva a todos los planos, al plano del transporte, al plano agrícola, ganadero. ¿Por qué? Porque tiene un tiene centros de investigación, gente muy preparada en eso. Por ejemplo, estos países son, por ejemplo, Estados Unidos. Y ahí tenemos al dólar estadounidense o norteamericano, el euro,
que representa a más de 20 economías. La libra esterlina, que se ha recuperado hace poco porque Inglaterra ha salido de la Unión Europea. El yen japonés, el renminbi chino, más conocido como yuan, ¿ya? Luego está también el rublo y el real. El rublo sabemos que es pues, ruso, ¿no? El real brasileño. Mira, otro elemento es las reservas internacionales. ¿A qué te refieres, profe? Las reservas internacionales son recursos que el Estado ha captado, el Estado tiene almacenado, guardado. ¿Dónde, profesor? En el Banco Central de Reserva. ¿Y para qué sirve, profe? Sirve para que en caso de que haya un problema en el comercio internacional, no se le pueda pagar. Por ejemplo, un buque se hunde, ¿no? Y se pierde todas las mercancías y el vendedor había vendido a crédito. Entonces, ¿qué pasa? ¿El vendedor japonés va a perder toda su mercancía que se ha hundido? Falso. El Estado peruano va y socorre al vendedor, o sea, le paga todo lo que él ha perdido, incendio, hundimiento, etcétera, etcétera. Todo eso se reconoce. ¿Ya? Para eso sirve esta plata. Esta plata no es para ayudar a los pobres del Perú, ahora que están en pandemia, está guardadita ahí. Pero sí a las grandes empresas nacionales que están trabajando en el Perú. Bien, entonces también tenemos acá los medios de pago, ¿no? Estos son oro y divisas. Lo administra el BCR, ¿ya? Sí, también tenemos, aquí está, miren, cómo ha ido aumentando. 61 mil millones de dólares en la actualidad del año 2016. 2021 esto ya debe haber crecido enormemente. Los derechos de giro, derechos especiales de giro, es un activo de reserva internacional. ¿Quién lo crea? Sí, lo crea el Fondo Monetario Internacional. Este lo crea. El año 1969, y esto ya se aplica como una medida que tiene el Fondo Monetario para realizar todas sus actividades, Las aduanas. ¿Qué son las aduanas? Son organismos encargados de intervenir en el tráfico internacional de mercancías, vigilando su paso a través de las fronteras. Sí, ahí las aduanas controlan, ¿no? Cuánto ingresa, cuánto sale, y ahí también se cobran los impuestos, sobre todo a las importaciones. ¿Cómo se llama ese impuesto? El arancel, ¿sí? Es el impuesto que se cobra a las importaciones de bienes del Perú al extranjero. Desgraciadamente, en el Perú, estos aranceles son bajísimos. Y es responsabilidad de los presidentes que este suba o baje. Y ellos prefieren que baje. ¿Sí? ¿Para qué? Para estar acorde con los requerimientos de los países potencia. A ver, súbele el arancel para que veas qué te hacen. Te ponen sanciones, se molestan contigo, ya no te quieren prestar la plata, ¿ya? Pero si le pones aranceles bajitos, están felices. Sí, te saludan, te dicen país, Perú es un país grande, es un país hermoso, es un país que va a crecer, va a desarrollarse. ¿Por qué? Porque le estás dando facilidades a su negocio. Ellos van a poder traer sus mercancías y pagar una insignificancia de arancel, lo cual no pasa en Estados Unidos. En Europa que te van a dejar entrar con productos baratos, te aplican aranceles altísimos. El caso más famoso es el caso entre Estados Unidos y Francia. Como tú sabes, Francia también es una potencia siderúrgica y metalúrgica. ¿Y qué pasó con la siderúrgica? Que es el acero. Francia logró construir un fierro de construcción altamente resistente. Entonces, esos fierros, ¿no? Esos fierros fueron llevados desde Europa, ¿no? Desde Francia hasta Estados Unidos. Cuando estaba llegando ya al puerto estadounidense, mira lo que pasó a Estados Unidos, el gobierno estadounidense evaluó, analizó y dijo, si esta mercancía que es buena y barata entra al mercado, y son miles, ¿eh? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la ferretería nacional? ¿Va a quebrar, sí o no?
Por lo tanto, ¿qué hicieron con el arancel los norteamericanos? Lo subieron impresionantemente. A tal punto que los franceses dijeron ya no conviene, ya, vamos a perder. Y se regresaron a su país con su fierros. ¿Ya? Así es. Entonces tenemos dos tipos de arancel. El arancel ad valorem. Este impuesto se aplica al valor de la mercancía. Por ejemplo, un anillo de compromiso, un collar. ¿Ya? O sea, mientras más valor tenga la mercancía, es arancel ad valorem. El otro arancel se llama el arancel específico. Profe, ¿en qué consiste? El arancel específico consiste que es un impuesto a la importación, pero de acuerdo a la unidad de volumen o peso. En eso consiste, ¿ya? No olvidarse. Por ejemplo, si traen clavos de Japón, tachuelas de China, y se pesa en toneladas, ahí se aplica el arancel específico. El Estado lo recauda a través de la SUNAT. Ahora, ya finalizando esta parte, vamos a ver los agentes consulares. Estos son oficinas en el extranjero que tiene el Estado para promover, pues, las actividades económicas peruanas, ¿no? Por el caso de las exportaciones, ¿ya? Entonces, si hay buenos funcionarios, se encargan de difundir. ¿Qué difunden? Difunden, pues, nuestra poderosa carne de cuy que viene enlatada, ¿sí? Los arándanos que son muy famosos en el mundo y que rompemos récord, ya difunden nuestras telas, nuestras ropas que producimos acá en Perú, etcétera. Los tratados de comercio internacional. Estos van a ser acuerdos entre dos o más estados para modificar las leyes, los acuerdos que han tenido, ¿no? Pero son todo en el campo comercial financiero. Mira, acá está. Este es el famoso firma del Tratado de Libre Comercio, donde por primera vez se ve a un presidente mendigando la firma al presidente norteamericano George Bush y César Alan García. Fue un escándalo internacional que un presidente vaya hasta el Senado, hasta el Congreso, le toque la puerta a los congresistas y le diga, por favor, ¿puede apoyarme en esta firma? Y luego con los congresistas apoyaron a Alan García por su floro. Ese documento se fue al Palacio de Gobierno y ahí ya lo firmó el presidente. ¿Ya? Entonces, sí, esta foto es del año, el gobierno de Alan García, que va de 2011, perdón, desde 2006 al 2011. Ahora, el tipo de cambio se refiere al precio de una moneda en términos de otra. Puede ser de las siguientes clases, mira, uno, tipo de cambio fijo, esto lo establece el BCR, ¿eh? Y el flexible lo establece el mercado, la oferta y la demanda. Por ejemplo, si la gente compra más dólares, inmediatamente el tipo de cambio flexible sube de precio, sube inmediatamente. Ahora, cuando el BCR quiere intervenir, inmediatamente los liberales le llaman deflatación sucia o administrada, ¿no? Así le ponen el nombre a la acción del BCR. Ahora, mira, desequilibrio en el tipo de cambio, la devaluación es la moneda nacional pierde su valor frente a la moneda extranjera. La revaluación, la moneda nacional aumenta su valor frente a la moneda extranjera. Aquí hay un pequeño esquemita, un poquito borroso, para que puedas ver. Existen dos tipos de comercio, uno de libre cambio o libre comercio y otro proteccionista. ¿Cuándo es el libre cambio? Es del libre cambio cuando... Sí.
Mire, cuando las barreras van disminuyendo. O sea, puedes llevar productos, traer productos. El Estado participa casi muy poco. ¿Ya? Esto se da en países capitalistas y neoliberales. Favorece la mayor importación y exportación, lo promueve el Organismo Mundial del Comercio, ¿ya? Los proteccionistas, en cambio, ellos tienen que poner barreras para que no ingresen los competidores porque van a destruir tu economía. El Estado interviene en el comercio. Países nacionalistas, socialistas. Altos aranceles. Y se reduce el comercio internacional del país. ¿Qué quieren ellos? Desarrollar, proteger a la industria nacional. Ese es su objetivo. Ese es lo que ellos buscan. Muy bien. Hemos llegado ya a nuestra parte final y ahora vamos a pasar a ¿dónde? A ver nuestras preguntas. Acá tenemos una pregunta al parecer. Ya está sus deseos para estas. Mire, acá vamos a compartirles un material que ya hemos ido avanzando, ¿ya? Sí, acá les comparto. A ver, ya para dar tiempo voy a dejar con sus claves, ¿ya? Sí, acá compartimos. Ya está. Esto es lo que vamos a trabajar ahorita. ¿Ya? Sí. Ya. Empezamos, ¿ah? Primero, la separata tiene toda la teoría. Pueden estudiarlo con calma, sin ningún problema. Mire, ahí está, ¿ves? Tiene los objetivos. ¿Ya? Cómo surge el comercio, la autarquía del comercio internacional, teoría de las ventajas comparativas, las formas del comercio. ¿Ves? Ahí está todo. Los elementos. Ahí están los elementos. Ahí está el cuadro, que está más claro. Acá está clarísimo el cuadro. ¿Ves? El arancel, clase de arancel. Más esquemas para que no se olvide. ¿Ya? Sí, sus esquemitas están acá claros. Y aquí, empezamos. Dice, cuando el gobierno de un país decide otorgar subvenciones a los productos nacionales o elevar el arancel a la producción, a la importación de productos, está implementando una. Acá hay dos alternativas nomás. O libre mercado o proteccionista. ¿Cuándo te das cuenta que es proteccionista? Cuando eleva los aranceles a las importaciones. ¿Sí? Cuando se eleva, ahí es donde te das cuenta que es proteccionista. Y eso lo hace también Estados Unidos. ¿Sí? Claro, mire, acá hay una pregunta que dice, eh, ¿hay alguna posibilidad de que el Perú algún día sea potencia? Sí, señorita, sí, jovencito, sí, sí. Todo depende de nosotros, las personas que estamos preparándonos, que vamos a ser profesionales, en poder cambiar esta situación. ¿Ya? Mantener el optimismo, mantener la confianza en que en algún momento gente muy preparada, honesta, personas laboriosas, trabajadoras y luchadoras y valientes van a encabezar este cambio, ¿ya? No resignarse ni caer pues en los problemas de la corrupción, ¿no? de la delincuencia organizada en nuestro país por los partidos políticos. Ese es un gran problema que la Fiscalía ha denunciado y viene enfrentando con el famoso José Domingo Pérez, claro, y otro equipo de jóvenes fiscales. Sí, entonces la única recomendación es esforzarse en prepararse en su carrera, o primero ingresar, ¿no? Prepararse estudiar en su preparación preuniversitaria, ingresar a la universidad y desde ahí vincularse con todos los elementos más conscientes y más comprometidos y más honestos, con los cuales sí se puede hacer este cambio hacia una potencia mundial. Tenemos todos los requisitos, mira, primer requisito, tenemos
un potencial humano increíble, gente talentosa que es el peruano. 2, tenemos los recursos naturales a la mano. Están ahí todos los recursos acá en nuestra patria. La cordillera de los Andes está llena de 7 minerales. El mar peruano es el más rico del mundo. Tenemos los climas, los suelos más numerosos. Acá están en el Perú. Y tercero, el tamaño del Perú. Estamos en los 20 países más grandes del mundo. El Perú creo que es el 20 o 19 puesto. ¿Ves? Entonces solamente necesita la gente preparada que dirige este cambio. Y no sería novedad porque hay muchos casos de países atrasados a países potencias. El caso de Rusia, China. ¿Qué era China antes del cambio? Un país feudal atrasado. ¿Ves? Entonces sí hay experiencia, entonces tenemos que simplemente estudiar más. Historia universal, historia del Perú, ver los casos, etc. ¿Ya? Sí, es una política proteccionista. ¿Ya? Dice, el gobierno aplica el arancel a un bien, a ver, exportado o importado. Es importado, sí, es importado. Para proteger el mercado externo o interno. Interno. ¿Ves? Esa es la Universidad de San Marcos. Se aplica el arancel a los productos importados en un mercado interno. Letra C. ¿En qué se basó David Ricardo para demostrar que los países obtendrían mayor beneficio en el comercio internacional si cada uno se dedicaba a producir solo aquellos bienes que pueden hacerlo a bajo costo? Sí, él se basó en las ventajas comparativas. Letra B. 4. En el mercado de divisas se incrementa la demanda, entonces se generará una... ¿Eso qué significa? Mire, la 4 dice que el dólar, por ejemplo, sube de precio. Y cuando el dólar sube de precio, inmediatamente la moneda nacional se devalúa, pierde valor. ¿Por qué? Porque estás pagando más soles por una unidad norteamericana, que es un dólar, ¿no? Si un dólar costaba, mira, si un dólar costaba 3 soles y al día siguiente cuesta 3.50, entonces pagas 50 céntimos de más y tu moneda se está devaluando, está perdiendo valor en relación a la moneda extranjera. 5. El Tratado de Libre Comercio entre Perú, Estados Unidos y Norteamérica será favorable en el largo plazo para nuestro país, puesto que si se cumplen todos los requisitos de este tratado, se deben incrementar las inversiones. ¿Qué significa? Que las inversiones deben aumentar, pues, ¿no? Estados Unidos debe crear acá más inversiones, más empresas, etc. Y también las exportaciones deben crecer. Y si crecen las exportaciones, hay más trabajo. Esto es a largo plazo. A largo plazo. 6. Los impuestos que graban a las importaciones para proteger la industria nacional, ¿cómo se llaman? Ya sabemos, ¿no? Son los aranceles. Aranceles. ¿Ya? ¿Listo? La letra marca la letra C. Y ahora, la 7. Si el precio del dólar aumenta de 2.70 a 2.80, ¿qué se puede decir entonces? Que la moneda nacional se está devaluando. Y cuando la moneda nacional se devalúa, obviamente que pierde valor, ¿no? Obviamente es eso. La letra C. Sí, pregunta 8. Si hace un año un dólar se compraba a 2,85 nuevos soles y hoy se compra a 2,75 nuevos soles, ¿qué ha pasado? Que la moneda extranjera está perdiendo valor. Y si la moneda extranjera pierde valor, ¿qué pasa con la moneda nacional? Se recupera, ¿no? Empieza a tener más valor. Y a eso también se le llama apreciación, la letra D. La moneda nacional se ha apreciado, ha ganado valor. 9. Cuando los países desarrollados establecen mecanismos de exportación y dominio económico, político y cultural en los países subdesarrollados, ¿cómo se llama este fenómeno de dominio de países poderosos sobre países pequeños? Sí, es el imperialismo. Y esto lo establece el famoso Vladimir Ilich Ulyanov en su libro que lleva el mismo nombre que hemos marcado la clave.
¿Ya? Listo. 10. 10, 10, 10. ¿Ya? Ven. 10. Una sobrevaluación de la moneda nacional frente a la divisa extranjera perjudicará principalmente al importador. Esta es la clave correcta. La 10 es la letra D. ¿Ya? Y esta es otra pregunta parecida. Mira, la devaluación que abarata la moneda nacional respecto a la extranjera favorece directamente a los exportadores de productos tradicionales. Letra D. 12. Cuando en un país se registra que el valor de las exportaciones son mayores que las importaciones, entonces, si has vendido más de lo que has comprado, automáticamente tienes un exceso, tienes un excedente, y a ese excedente, a ese sobrante, se le cataloga, se le pone como nombre superávit comercial, que es una balanza positiva, favorable, activa, una balanza adecuada para un país adecuado, desarrollado. De acuerdo a David Ricardo, los países obtendrían mayor beneficio en el comercio internacional debido a la especialización de la mercancía donde se obtenga mayor ventaja comparativa. Letra B. 14. Señala el producto exportado tradicionalmente que le genera mayor ingreso de divisas al Perú. Siempre es el oro. Siempre es el oro, porque es el metal más caro de todos, ¿no? Marque la afirmación incorrecta. Después de leer las 4 claves, vamos a decir que el porcentaje de las importaciones totales que representan la importación de bienes de consumo es menor que la importación de insumos y bienes de capital. Eso es al revés. Los bienes de consumo son los de mayor, o sea, las familias peruanas consumen más. Ellos consumen más que la economía peruana, industria peruana que tenemos, que es muy pequeña. Sí, nosotros las familias consumimos todos los electrodomésticos, aparatos sofisticados, alimentos, etc. ¿Ya? Entonces esta es la clave correcta que identifica la afirmación incorrecta, letra D. Y ahí tienen sus domiciliarias para que se entretengan en la tarde repasando la separata. Muy bien, hasta ahí alguna pregunta, alguna duda, algo que no esté claro. Oh, claro, profesor. Ya, muy bien, entonces, gracias. Entonces les agradezco su atención, espero que sigan estudiando en las tardes su repaso, vayan siempre mejorando, revisando más información y poder encontrarnos la siguiente semana. Entonces, de mi parte, un abrazo a cada uno, esperando que se cuiden mucho y estudien bastante. Bien, hasta la próxima semana.